El capítulo 1, vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 18 y vamos a volver a leer hasta el final del capítulo, Romanos. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hasta aquí la lectura esta mañana y vamos a buscar al Señor en oración que Él pueda darnos luz y entendimiento en las Escrituras. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias te damos por otra gloriosa mañana de resurrección. Gracias por los que están pudiendo escuchar esta mañana. Y deseamos orar con el salmista. Una oración sencilla pero necesaria y al mismo tiempo reveladora. Abre mis ojos. Una oración personal. Una oración en cuanto a sí mismo veía cuán ciego estaba. Por eso pidió en simpleza, abre mis ojos. Y así oramos esta mañana. Hemos entendido que tú has abierto nuestros ojos y necesitamos que continúes abriéndolos. El apóstol Pablo oró así por los efesios, que los ojos de su entendimiento sean iluminados. Y esto oramos esta mañana. Abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Pedimos ahora, Padre, tu bendición en la enseñanza. Bendice a cada corazón, edifica, consuela, exhorta, reprende, amonesta. Tú sabes el ministerio, no podemos enseñarte a ti lo que has de hacer. Y también es tu palabra que no vuelve a ti vacía. Por eso pedimos, oh Dios, que hagas tu obrar en los corazones. Bendice tu palabra y la enseñanza en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Estuvimos enseñando Romanos 1:18 2 semanas y no voy a hacer un repaso, pero sí quiero
leer una vez más el texto que va a estar unido a los siguientes pensamientos del capítulo. Cuando Pablo dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra dos aspectos que dijimos, toda impiedad e injusticia de los hombres. Injusticia de los hombres. Y dijimos que estas son las dos direcciones, ¿no es cierto? Primeramente tiene que ver con las primeras tablas de la ley, la palabra impiedad, y la injusticia tiene que ver con la segunda tabla de la ley, o los primeros 4 mandamientos y los últimos 6. La primera tiene que ver con Dios y la segunda tiene que ver con los hombres. O sea que Pablo dice que Dios está airado por 2 temas. El primer mandamiento y el segundo mandamiento, resumiendo la ley, ¿se acuerdan? El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Fuimos a Génesis capítulo 3 para ver la primera pregunta que Dios hace al hombre y la segunda pregunta que le hace en capítulo 4. La primera pregunta tiene que ver con los primeros 4 mandamientos. ¿Dónde estás tú? Dios le está preguntando esto a Adán en relación a sí mismo. Y la segunda pregunta es, Dios le hace a Caín, es ¿dónde está Abel tu hermano? Esa es la segunda parte de la ley, o amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto lo vemos reflejado en las Escrituras. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo creo, al leer y estudiar un poco más el tema, yo creo que lo que va a hacer Pablo desde el versículo 19 hasta el 31, el versículo 32, es desarrollar el argumento de impiedad e injusticia. O sea que va a explicar el apóstol Pablo, primeramente, a qué apunta cuando dice irreverencia o impiedad. Y segundo, a qué apunta cuando dice injusticia. Entonces, Pablo va a desarrollar estos 2 temas en los siguientes versículos y va a comenzar con el primer tema, que es la impiedad. Y la impiedad se ve manifestada en varios aspectos. Por ejemplo, versículo 21, habiendo conocido a Dios. Versículo 23, cambiaron la gloria de Dios. Versículo 25, cambiaron la verdad de Dios. Versículo 28, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. La palabra tener en cuenta es una palabra que tiene que ver con valor. Entonces, primeramente nos dice Pablo que cambiaron su gloria, cambiaron su verdad y cambiaron su valor. Dios pasó a ser invalorable a los hombres. No tuvo un valor esencial. Pensaron que el oro más precioso que Dios, la plata más precioso que Dios, el placer más precioso que Dios. Entonces desecharon a Dios. Es una palabra griega que tiene que ver con los hombres que probaban el dinero para ver si era verdadero o falso. Es la palabra a tener en cuenta, es la palabra dókimos. Y estos hombres decidieron que, habiendo probado a Dios, no le dieron valor. No es algo que nosotros queremos. Es lo que realmente es desechar, es tomarlo como basura. Lo que Pablo hizo con el mundo hizo con Dios. En Filipenses capítulo 3, cuando Pablo dice, lo he estimado todo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, esto es lo que pasó. El mundo desechó a Dios. Por ende vemos que Dios desecha al mundo, que Dios desecha a los hombres. Y vemos ese juicio de abandono que se cita en Romanos. Esto es el aspecto de impiedad. Después, mezclado al tema, tenemos nosotros el tema de la injusticia. O sea, ellos quebrantaron la ley de una manera extravagante. Ellos se entregaron a las pasiones desordenadas y Pablo dice, estando atestados, la palabra atestar es lleno, estando llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad. Ahí Pablo desciende a lo que es la injusticia humana. Entonces, Pablo desarrolla en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32, estas 2 palabras, la impiedad o la irreverencia humana y después la injusticia para con los hombres. Ahora, me gustaría comenzar con el versículo 19 y 20 hoy y desarrollar la frase, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto,
porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, yo sé que esto es muy extenso y vamos a comprimirlo. A mí me gustaría enseñar esto por semanas y meses, estos pasajes, pero no lo voy a hacer porque ya estamos demasiado tiempo yendo despacito en el libro de Romanos y está bien, quiero ir profundo, bueno, profundo es un decir, pero deseo desarrollar el texto con un poco más de profundidad y que vayan captando en sus mentes por qué necesitamos el Evangelio, por qué la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Entonces, en versículos 19 y 20 tenemos lo que nosotros llamamos la revelación de Dios. Recuerden en los pasajes, y no los voy a mirar, que dicen: al que mucho es dado, mucho se le demandará. Cuanto más luz uno tiene, más va a tener que dar cuenta. Cuanto más ha recibido, más tiene que dar cuenta. Al que se le dio 10 talentos, o 5 talentos, o 2 talentos. Bueno, la Escritura dice que vino el amo a pedirles cuenta. Y la Biblia nos habla acerca de Israel como una nación que se le dio mucho. Y menospreció lo mucho que se le dio. Y Dios en Cristo dijo en Mateo capítulo 22 que se tomó lo que se le había dado a ellos y se lo dio a los gentiles. O sea, lo que ellos tenían, lo mucho que tenían, se les quitó. Y se los dio a otros. Pero lo que introducimos acá, en Romanos 1:19, es el tema es Dios. Ahora noten el versículo 19. Dice: porque lo que de Dios, fijan esa frase, de Dios. El tema de Romanos 1:19 es Dios. O sea, si tendrías que ir a la escuela en este momento del universo, el tema del universo es su creador. El tema del universo, el tema de las estrellas es Dios. El tema del sol es Dios. El tema de las aves es Dios. El tema de las bestias del campo es Dios. El tema de los árboles y las plantas. El tema de todos los tipos de comida. El tema de todos los olores y fragancias en el universo, en el mundo, por así decir. El tema de los océanos, el tema de las aguas y los mares, el tema de los peces y todo lo que en ellos habita. El tema que ellos tratan es uno solo, es Dios. O sea que todo lo que Dios ha creado declara su persona. Habla acerca de Él. Pero fíjense lo que dice el versículo 19. Dice: porque lo que de Dios se conoce. Esto es una palabra interesante en el griego. Es una palabra que significa es notorio. Es notorio. O sea que esto es algo muy conocido. Es un concepto normal. Es un concepto normal. Yo, años enseñando este pasaje, he pensado muchas veces en que, los hombres están en cierta ignorancia. La Biblia dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros queremos establecer la ignorancia de los hombres, pero la Biblia dice todo lo contrario. Vamos a estar estudiando esto ahora esta mañana. Pero fíjense, primeramente quiero que noten que el tema es Dios, versículo 19. Lo que de Dios se conoce. El tema es Dios, es el estudio a embarcar, por así decir. Es la materia. Es la carrera que has de estudiar cuando estudias las estrellas, cuando estudias el universo, cuando empieces a descubrir las ciencias que Dios ha puesto en la tierra y en el universo. El tema es Dios. Pero ¿quién es el maestro? Fíjense versículo 19. El maestro dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. O sea que el tema es Dios y el maestro es Dios. O sea que Dios se para en la escuela y dice: vamos a hablar de mí. Tú te sientas en el pupitre y tienes delante a Dios. Y Dios dice: el tema esta mañana soy yo. Y el maestro soy yo. Cristo hizo lo mismo en Lucas 24,
cuando iba camino con sus discípulos a Emaús, comenzó a abrirles las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, dice la Escritura, y les hablaba concerniente a las cosas que decían de Él. Comenzó a hablar acerca de sí mismo. O sea que el tema de parte de las Escrituras es cuando Cristo habló, es lo que las Escrituras decían de Él. Es Hebreos capítulo 10. Dicen, en el rollo del libro está escrito de mí. Pablo dijo, si habéis aprendido así a Cristo. Escuchen estas palabras, Efesios capítulo 4. Dice así, versículo 21. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea que Cristo es el tema. Él ha enseñado y lo hemos oído. ¿Y qué es el tema? Es Dios. O sea que, primeramente quiero establecer lo que dice Romanos 1:19, que lo que de Dios se conoce, el tema es Dios, y segundo, el que enseña es Dios. Job hace la pregunta, y yo la quiero hacer esta mañana. Y aquí que Dios es excelso en su poder, en Job 36:22. ¿Qué enseñador semejante a Él? He aquí Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? Voy a leer algunos pasajes. Quiero que escuchen. Voy a citarlos si están anotando, pero voy a ir ligeramente. Pero quiero que escuchen, porque el énfasis esta mañana es que Dios es el tema y Dios es el maestro del tema. Dios es el tema y Dios es el maestro del tema. Escuchen los pasajes. Éxodo 4:2. Ahora pues ve, yo estaré con tu boca. Te enseñaré lo que hayas de hablar. Éxodo 4:15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya. Os enseñaré lo que hayáis de hacer. Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego. Has oído sus palabras de en medio del fuego. Job 34:32. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Job 35:11. Que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo. Job 42:4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Salmo 16:7. David dijo, bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. David en Salmo 25:4 dijo, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. 25:5, encamina en tu verdad, enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él no solo enseña acerca de su infinito poder en la creación, sino que la Biblia dice que enseña a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes, dice Salmo 25:9, por el juicio. Enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Salmo 32:8, Dios le dice a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 71:17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, caminaré yo en tu verdad. Hasta ahora he manifestado tus maravillas. Oh Dios, dijo David, me enseñaste desde mi juventud. Salmista dijo, enséñame, oh Jehová, tu camino.
Moisés dijo en Salmo 90, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 94 dice, versículo 10, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Salmo 143, 10, enséñame ser tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Isaías 2:3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Isaías, leímos hoy, capítulo 40, versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías 40, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo he dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. Jeremías 32, 33. Me volvieron la cerviz y no el rostro cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar. No escucharon para recibir corrección. Oseas 11:3 dice, yo con todo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Juan Cristo dice, y acá salto un montón de pasajes. En los evangelios es impresionante cuántas referencias hay a Cristo enseñando. ¿Cuántas? Siéntense, busquen una concordancia, hagan el trabajo esta semana, dedíquense a buscar el maestro de maestros, el Dios del universo, el que enseña al hombre. Dice Juan 6:45, escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Serán todos, dice, todos enseñados por Dios. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 18:20, Jesús dijo, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los días, y nada he hablado en oculto. Hechos 1, versículo 1, en el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Hechos, seguimos con los apóstoles. Los apóstoles, Hechos 5:42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 20:20, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Juan, hablando del Espíritu Santo, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Aquí vemos la enseñanza del Padre, la enseñanza del Hijo, la enseñanza del Espíritu. Y luego extiende dones a la iglesia. Dones de predicación, de profecía, de apostolado, de enseñanza. Dones de pastor. ¿Por qué? Porque el ministerio de enseñanza que comienza en Dios, en la creación, y sigue en Cristo, en la redención, sigue por el Espíritu, en la iglesia, a través de los hombres, y continúa el ministerio de enseñanza. Este es el tema quizás más predominante en tu Biblia, que Dios enseña. Entonces, cuando leemos Romanos, capítulo 1, fíjense, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y ahora vamos a desarrollar esta palabra manifiesto.
pues Dios se lo manifestó, porque 2 veces, una vez como adjetivo y otra vez como sujeto, aparece esta palabra manifestar en el texto. Así que tiene importancia si el apóstol por el Espíritu de Dios la repitió 2 veces. Lo que entendemos entonces es el que tema a Dios y el maestro es Dios, y que tenga una cara humana como un pastor, o un maestro, o un profeta, o un apóstol, y tengan caras humanas, el que sigue haciendo su ministerio de enseñanza es Dios. Y el que está enseñando a través de los profetas, y los levanta muy de mañana, y los manda a Israel todo el día, para que enseñen desde mañana hasta la tarde, sin cesar, es Dios. Entonces el ministerio de enseñanza es este que vemos en Romanos 1. Dios ha hablado con el mundo. Y Dios ha tenido una materia extensa de enseñanza al mundo, al cosmos, al universo. Y que yo y tú no hemos escuchado. No es problema del maestro. El problema está en el alumno y no el maestro. Y más cuando el maestro es el maestro de la divinidad, es el Dios eterno. Entonces no hubo problemas con el maestro. Y no hay problemas con la materia. La materia es Él y el maestro de esa materia es Él. El problema está en el alumno, que no está prestando atención, que no está escuchando. En Romanos 1, versículo 19. Ahora déjenme decirles. ¿Qué significa la palabra manifestó en la primera palabra? Se conoce, lo que se conoce de Dios les es manifiesto. Esta palabra significa brillar. Es una palabra que significa hacer público, exterior, exteriorizar algo. Hacer patente, a la luz, manifestar, manifiesto, descubrir, hacer notorio, iluminar, hacer manifiesto por rayos, brillar. O sea, es iluminación. Tiene una palabra griega que significa fotizo, que significa la iluminación. O sea que lo que hace Dios es, antes de empezar la clase, prende la luz. Eso lo vemos en Génesis, el capítulo 1, el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Alguien dijo que Dios no hace nada en tinieblas. Entonces, en el primer escenario que tenemos de su creación es que Dios comenzó a iluminar el mundo. Y que todo lo que hizo, lo hizo en luz y no en tinieblas. Dios dijo, sea la luz. Y desde ese momento, queridos amigos y hermanos, la luz ha estado brillando. La luz física que Dios puso en el mundo para que los hombres vean. Y los hombres viendo y entendiendo, y ya lo vamos a desarrollar, no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Porque no fue un Jonás que no quiso ir. No fue un homicida como Moisés. No fue un adúltero como David. O tú puedes apuntar al hombre que tú quieras. Y dice, yo no lo pude escuchar porque veía su vida, veía lo que él decía, veía lo que él hacía. Entonces no podía escucharlo. ¿Sabe qué? Él es un estorbo al mensaje. Pero acá el mensajero no es otro que Dios. La materia es Dios y es Dios. Si tú puedes encontrar falla en Dios, no lo escuches más. No le prestes atención. No le hagas caso. Pero es Dios. Es el santo ser. Es el perfecto en todos sus caminos. Es el justo, lo leí esta mañana en Salmo 18. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Entonces, Cristo utilizó esta palabra manifiesto 3 veces en su enseñanza del Sermón del Monte en Mateo capítulo 6. Cuando dice, haz lo que no vean otros, así tu Padre te recompensa en público. Esa es la palabra griega. Público. 6:6 lo recompensa en público. Eso es cuando oras.
Y cuando ayunas, lo recompensa tu Padre en público. 3 veces remarcó Cristo que lo que tú haces en secreto, Dios lo manifiesta públicamente a los demás. Tú tratas de ocultar el bien en tu vida, de hacer cosas para que nadie se dé cuenta. Y el Padre Eterno se encarga de que otros conozcan tu bien hacer. Él lo hace público. Él lo va a manifestar en honra en la eternidad. Pero aún ahora, en el momento en que vivimos, el Padre se encarga de alguna forma de que otros conozcan. Él te recompensa en público. Es externo. Esto es lo que está diciendo Romanos 1:19. Que no hay cosa más pública que la enseñanza de Dios en la creación. No hay algo más exterior y público que este tema. Dice así la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 16. Los hombres dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal pública, manifiesta, ha sido hecha por ellos, notorios a todos los que moran en Jerusalén. Una sola cosa. Y se difundió tanto en Jerusalén que todos lo conocían. Y era notorio a todos. Y fue manifiesto a todos que estos hombres habían hecho un milagro increíble. La mayoría no vieron a Pedro y a Juan hacer este milagro. Pero corrió la palabra. Lo escucharon. El mismo hombre que se sanó seguramente lo divulgó. Pero los demás no lo conocieron, no lo vieron, pero era notorio a todo Jerusalén. Una señal manifiesta. Dice así la Escritura en 1 Corintios 13, versículo 13, en cuanto a tu obra en el día del tribunal de Cristo. La obra de cada una será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cómo me gusta esa frase? Tú preguntas, ¿cómo es que Dios va a exponer todas las cosas? Las va a exponer al día de la eternidad. ¿Tú sabes cómo se brilla en el cielo? Tú conoces cuánta luz hay en Dios. Vas a ser expuesto al día de la eternidad. Tus obras serán probadas por fuego, dice 1 Corintios 3:13. La otra palabra que utiliza aquí Pablo en Romanos 1:19 dice, pues Dios se lo manifestó. Es la palabra poner, tiene otro significado, pero de la misma raíz, poner en evidencia. Es poner en evidencia. Y creo que resume Efesios 5:13. Efesios 5:13 gloriosamente resume esta palabra. Escúchenlo. Dice así, mas todas las cosas, escuchen bien, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué tremendo versículo. Resume Romanos 1:19. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Él iluminó el universo. ¿O no te levantas a la noche y miras el cielo estrellado y su luna y hay iluminación aún en la noche? Y te levantas de mañana y agradeces por el sol y es Dios iluminando una vez más la tierra. Dios haciéndote ver para que no tropieces. No hablo de las multiformes cosas que Dios hace. Es increíble lo que Dios hace en un día. Vamos 33 minutos. Vamos bien. Acá pasamos al versículo 20. Romanos 1:20. Entonces, lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Gracias a Dios que cuando los ateos se presenten ante Dios y cuando las almas de los impíos se presenten, tienen que dar cuenta a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que lo manifestó. Ellos van a decir, no lo sabíamos.
ciertamente no lo supimos. Dios va a decir, ¿cómo no sabías? Si yo hice los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. La evidencia de mi existencia está en Romanos 1, versículo 20. Fíjense lo que dice el autor aquí, el apóstol Pablo. Las cosas invisibles de Él. Lo que tú no puedes mirar. Su eterno poder y deidad. Y para muchos la palabra deidad, aparte de hablar acerca de su naturaleza como es, que es Dios, habla acerca de otras características de sus atributos. Remarca uno en particular el apóstol Pablo, que es su eterno poder. Ahora utiliza otra palabra aquí Pablo, fíjense lo que dice el texto, Romanos 1:20, se hacen claramente visibles. ¿Notan esa frase? Bueno, entonces tenemos esta paradoja en el texto. Lo invisible de Dios se hace visible. Es interesante que la palabra que utiliza el Espíritu de Dios a través de Pablo para decir claramente visible, déjeme leérselo un momento, es una palabra que significa mirar hacia abajo. Voy a seguir dando la definición. Es una palabra que significa mirar desde arriba. Significa mirar desde lo alto. Es como si Dios hubiese puesto al hombre en el monte Everest. Es tan clara la visión que no hay nada que lo estorbe. Que no es que tiene que andar palpando y buscando en escondrijos de la tierra para encontrar a Dios, o saber de Dios, o entender que Dios existe, o aprender acerca de algo de lo que es conocible, que llamamos la cognoscibilidad de Dios, lo que de Dios puede ser conocido, que es Romanos 1:19. No es que esté oculto y escondido. No es como que este mensaje hay que escudriñarlo como a tesoros, como a perlas, Proverbios 2:5, 2:1 al 5. No es esto. Es expuesto, está claramente visible. Es como si Dios tomase al hombre y lo pusiese en la altura máxima. Y dice, ahora mirad todo lo que he hecho. Es lo que hizo Dios con Moisés cuando lo llevó a un monte y le dijo, acá está la tierra prometida. Esta es. Y Moisés la vio claramente. Claramente. Es esto lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es tan claro, tan entendible, que no necesitas explicación, que no necesitas un maestro al lado que te diga esto es. No, tus propios ojos, tu propia mente, tus propias facultades que Dios te ha dado, físicas, escúchame bien, físicas. No necesitas ser despierto a lo espiritual. No necesitas ser resucitado de los muertos. No necesitas tener la vida de Dios. No. Para conocer este tema necesitas estar existente con vida, nada más. Necesitas poder ver, poder oír, poder oler, poder gustar y poder entender. Poder palpar con tus manos. Necesitas estos sentidos para saber que Dios existe. Y de la manera que existe. Porque la creación no meramente revela a Dios como creador. Mucho más revela. Mucho más. Entonces, acá tenemos el texto. Hace claramente visible. Ahora noten, ¿desde cuándo? Romanos 1:20. Desde la creación del mundo. O sea que si quieres poner un punto de partida, no voy a poner años porque no lo sé. Los que trabajan en preguntas en Génesis, que son científicos, han querido ponerle por las distancias, por las sales en los mares, lo que llaman ellos la enseñanza de la tierra joven. Han puesto algo del magnetismo, algo de las sales en los mares, el tamaño del sol, el consumo diario del sol sobre su propia superficie. Han hecho todos estos cálculos. Hablan de una tierra joven. Yo no voy a entrar en los detalles de eso. Yo soy creyente en 6 días de creación literales. Y creo que Dios hizo todas las cosas en 6 días y tuviese poco tiempo. Dios necesitaba más tiempo, ¿no? Dios me admira que lo hizo en 6 días. Podría haberlo hecho en un segundo, como es Él, pero lo hizo en 6 días.
Y Éxodo nos dice el por qué lo hizo en 6 días, pero no entramos a ese desarrollo, pues no es mi intención esta mañana. Simplemente quiero mostrarles que dice desde la creación. Y yo leí un texto, se los voy a leer de nuevo, es el de Isaías 40, versículo 21. Porque el tema aquí es el momento en el cual Dios empezó a hablar. Habló antes que tú hayas sido formado. Comenzó a hablar en Génesis capítulo 1. Pero yo no estoy diciendo que comenzó a hablar cuando las cosas estaban siendo creadas, sino que las cosas creadas comenzaron a testificar de Él. Cristo lo dijo en Juan 10. Cristo dijo de esta forma: si no me creéis a mí, creedme a las obras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Entienden eso? Cristo dijo: está bien, no me crean a mí, pero si ven que yo hago las obras, entonces crean a las obras. Ellas dan testimonio de mí. ¿Qué es la creación? Es la obra de Dios. Es el hacer de Él. Fíjense, Isaías, escúchenlo nomás, perdón. Isaías 40, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho del principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Eso es creación. Desde que Dios hizo los cielos. Desde el primer día, o lleguemos al 6º día cuando el hombre fue formado. O cuando ya Dios había hecho a la mujer. Y está todo formado. Y han pasado unos días. Y Adán y Eva obviamente tenían una cercanía a Dios. Pero hablemos de los hombres 50 o 60 años después, 100 años después, 1000 años después. Hablemos de los hombres de hoy, nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 1:20. Se hacen claramente visibles desde la creación. O sea que si quieres darle 10.000 años a la creación, o el tiempo que quieras, desde ese día, sin cesar, día y noche, dice Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Día a día emite mensaje. Noche a noche, dice, declara sabiduría. No hay palabras, ni es oída su voz. O sea que es un mensaje gloriosamente silencioso. Y que lo que se necesita para oírlo es un mensaje universal. Todos los idiomas lo escuchan. Y se oye, como siempre digo, con el oído del ojo. El ojo escucha la creación. La mira, la contempla y le entra en el cerebro porque dice, siendo entendidas. Y acá utiliza el medio, por medio de las cosas hechas. ¿Notan esa palabra? En las cosas hechas, esa palabra griega es poieme. Solamente se encuentra 2 veces en el Nuevo Testamento. Poieme se encuentra en Romanos 1:20 y Efesios 2:10. Perdón. En Romanos 1:20 habla de la creación, la poieme de la creación, y Efesios 2:10 habla de la nueva creación, creados en Cristo Jesús, porque somos poieme suya, creados en Cristo Jesús. Literalmente la palabra poieme es la palabra poema. Déjeme decirle lo que significa. Esta palabra poieme significa, tiene la raíz en la palabra poema que insinúa algo artístico. Piper dice, la palabra griega que Pablo escogió para esta oración es poema, y la que tenía en mente es una obra maestra de creatividad, diseño. Otro autor dice, significaba aquello que ha sido hecho en una obra de artesanía, algo que ha sido escrito o compuesto como un poema. Es el poema de la creación, la arquitectura de Dios. Es la sabiduría. O sea que no es meramente alguna caja cuadrada. Si quieren el poema mío, si me ponen a mí en carpintería, creo que alcanzo a hacer una caja cuadrada. Se está riendo acá mi esposa. Dios cuando hizo al hombre, más aún, porque la palabra hebrea es esa, cuando hizo a la mujer.
Pero ¿y qué de todas sus obras? Que declaran su sabiduría y su ciencia. Ay, hermanos. Escuchen. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es lo que llamamos la teología natural. Es Dios por el medio de la creación que hace todas estas cosas. Les muestro algo esta mañana. Ven, mi termito. Lisa me lo compró para el Día del Padre. ¿Saben qué preguntan las personas cuando ven esto? Me dicen usualmente, ¿dónde lo compraste? ¿Por qué asumen que yo lo compré esto y que no se hizo solo? ¿Por qué asumen eso? Tony Evans dijo esto. Le voy a leer algo que dijo Adrian Rogers. Me gustó. Pastor Adrian Rogers, para los que... Mauro no le tengo que decir eso porque Mauro entiende el inglés perfectamente, pero para los que no entienden el inglés, acá mi esposa se está riendo. Bueno, pero bueno, escuchen. El pastor Adrian Rogers dijo que había una compañía de camiones que cuando traían a un camionero por primera vez, le hacían un polígrafo. Era un detector de mentiras. Y una de las preguntas que le hacían cuando detectaban para ver si mentía o no, antes de empezar a trabajar, era, ¿crees en Dios? Y dijo, 99% de los ateos que decían no, era mentira. Saltaban el detector de mentiras que estaban mintiendo. Sin embargo, los ateos decían, no creo en Dios. Pero el detector decía, estás mintiendo. Tony Evans dice, si tiramos un reloj todo armado hacia el aire, sin producir una explosión, cuando cae, creemos que al caer va a estar totalmente armado y funcionando. Si vamos a un bosque, dice Tony Evans, y al entrar al bosque nos encontramos con una pelotita de plástico. La miramos y lo primero que pensamos es, ¿habrá alguien ha estado acá antes que nosotros? Porque está la pelota. Pero Tony Evans dice, si la pelota hubiese sido el tamaño de una casa, y entramos al bosque y vemos una terrible pelota grande, y decimos, y alguien estuvo acá, alguien la puso. Pero si la pelota tiene el tamaño de la tierra y cuelga sobre nada en el espacio, ¡alguien la puso! Y los hombres dicen, nadie más nada. La incoherencia y la negación humana manifiesta la necedad profunda del corazón. Intencionalmente necios. Ignoran, dice Pedro, voluntariamente. Ignoran voluntariamente. Bueno, déjeme terminar. Ya pasaron los 45 minutos. La Biblia dice que Dios hizo, Salmo 111:4, todas sus obras para ser recordado. Dios hizo todas las cosas para enseñarle al hombre. Escuchen lo que enseña. Enseña su poder creativo, sustentador, preservador. Dios es el que sustenta todas las cosas. En la creación vemos su conocimiento, su ciencia, su inteligencia, su sabiduría. No podemos mirar una de sus obras y no ver su inteligencia. En la creación vemos su misericordia, Salmo 145 dice, está sobre todas sus obras. Vemos su bondad, vemos su cuidado, vemos su provisión, vemos su bien. Vemos su fidelidad, Salmo 89. Vemos su perfección, Mateo 5, hace salir su sol sobre justos e injustos. Sed perfectos como vuestro Padre lo es. Vemos su gloria, Salmos 19, los cielos la cuentan. Vemos su justicia y su juicio. Vemos su ira contra la iniquidad,
Oh, pero vemos este atributo gloriosamente magnificado en todos los días de la creación. Lo que Él lo prometió en Génesis lo cumple. Vemos su verdad. ¿Tienen 3 minutos más? Hablando de todas las obras de Dios en la creación, todo testifica de Él, todo habla de Él, todo anuncia a Él, todo lo declara a Él. Miren esto un momento, tomen estos 3 minutos para mirar esto, ¿ok? Y yo les voy a decir después los detalles de esto. Mírenlo. Hermanos, lo que ustedes vieron recién fueron los estorninos,
Las aves que más o menos aproximadamente se juntan entre 200.000 y medio millón y vuelan esas aves sincronizadas de a 7. Siguen 7 aves todas iguales y esas aves hacen todas estas imágenes que vemos al atardecer y al amanecer. Y la ciencia se admira de que se guían por sonidos y no chocan sus alas. Y son una multitud innumerable. Y no tienen una guía específica, sino se guían de a 7, el número de perfección en la Biblia. Yo digo, si tú ves estas cosas y las obras de Dios, y ves la creación, y no puedes ver a Dios en ella, entonces el problema no está en el maestro. El problema está en el alumno. Tú eres el problema, no Dios. Hay una maravilla gloriosa en todas sus obras, una declaración de su grandeza. El problema está en ti. Vamos a terminar acá esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra. Pensemos en esto que hemos desarrollado sobre el testimonio de Dios en sus obras. Que el Señor les bendiga. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Rey.